Buenos días. ¿Qué día estamos hoy? Hoy 5 de noviembre del año 2012. Iniciamos esta semana después de un largo fin de semana, eh, siempre desarrollando los temas vinculados a la litigación procesal y hoy haremos algunas precisiones respecto de lo que son los alegatos de apertura desde una perspectiva epistémica o cognitiva y desde una perspectiva normativa, es decir, desde la perspectiva, esta última, del Código Procesal Penal. Sin embargo, antes de esto quiero hacer algunas anotaciones de algunos spots que esperé que muchos de ustedes lo hayan replicado y leído, porque tiene que ver mucho con lo que trabajamos nosotros durante buen tiempo a propósito de que el juicio de tipicidad no es un juicio solamente formal de mera adecuación del hecho al supuesto típico. Eso lo hemos señalado siempre. Cuando hablamos del juicio de tipicidad, estamos haciendo referencia a un juicio también de lesividad, un juicio que vincula a la proporcionalidad, un juicio que vincula al principio de insignificancia. ¿Cómo son las cosas que, después de haberles dicho a ustedes de que no es suficiente con que el comportamiento realice los elementos del tipo y que que el juicio de tipicidad se reduzca solamente al problema del encuadre o al problema de la subsunción, como ustedes habrán visto en muchas sentencias, juicio de tipicidad, subsunción típica, dicen, ¿no? Entonces, no se reduce a ello, pues, esa es una perspectiva muy formal. Lo cierto es que cuando queramos hacer un juicio de tipicidad en serio, tenemos que verificar, ponderar si en realidad ha habido una afectación seria a ese interés tutelado, esto es, al bien jurídico tutelado, tutelado entre comillas, al bien jurídico implicado en ese tipo penal, ¿no? Entonces, en Argentina una juez está causando bastante revuelo porque ha expedido una sentencia donde ha aplicado el principio de insignificancia a propósito del hurto de 2 trozos de carne. Sería bueno que lo lea. Incluso la sentencia está ampliamente reproducida, creo que son algo así de 24 páginas, y es importante porque nos da algunas ideas centrales de cómo litigar atacando precisamente la no afectación del bien jurídico y no obstante la apariencia de tipicidad, cuando el comportamiento se adecua a un determinado tipo penal, es solamente eso, ¿no? Apariencia típica, nada más. Hablamos de tipicidad en serio cuando hay una afectación del bien jurídico. Y tiene que ser una afectación de determinada entidad, tiene que ser una afectación de determinada magnitud, no cualquier afectación, ¿no? Entonces, por esa razón, esta juez, aplicando adecuadamente este principio de insignificancia, pues sobreseyó la causa o absolvió al sujeto que estuvo procesado por el hurto de 2 trozos de carne. Entonces, creo que es muy importante y está directamente relacionado con lo que habíamos trabajado. Esta misma juez, si no me equivoco, de apellido Valladares, también desarrolla un tema muy interesante. Claro que Alberto Bovino dice que es confrontacional, pero que por eso justamente admira a esta juez, desarrolla también un problema que está vinculado al tema de la ineficacia de la investigación y que eso es lo que genera la impunidad. Claro que en muchos de los estados argentinos la investigación está a cargo del juez de investigación o juez instructor, y es por eso que critica esa labor dado de que es una investigación burocrática, es una investigación de papel. Lo hemos también posteado a efecto de que ustedes analoguen cómo esa práctica formal, esa investigación de escritorio, pues se reproduce también en nuestro medio a propósito de la actividad fiscal, ¿no? Entonces, son dos temas que aparecen en los pods y creo que deben ser objeto de reflexión siempre en el contexto de la reforma procesal, ¿no? Bien, señalamos para hoy día dos temas vinculados a los alegatos de apertura. Una, su dimensión epistémica, ¿cierto? Y otra, su perspectiva normativa de acuerdo a nuestro Código Procesal Penal. Comenzaremos con el primero, la dimensión epistémica de los alegatos de apertura. Ya, acá estamos ya en otro nivel, obviamente, alejándonos de la postura tradicional de considerar que los alegatos de apertura son una especie de historia creíble, dicen, creíble, como si el juicio fuera una especie de creencia.
y presentar más bien a los alegatos de apertura desde una perspectiva distinta. A ver, comencemos con lo primero. Se trata que toda afirmación que realizamos tiene una pretensión de verdad. Cuando hablamos de pretensión de verdad, estamos hablando de una categoría. Si decimos que, lo plantea, por ejemplo, el profesor Tarufo cuando hace referencia a un viaje a determinada hora en avión, pues estamos asumiendo que esa afirmación tiene una pretensión de verdad. Se supone que nosotros vamos a asumir con que la afirmación de que un avión sale a determinada hora, pues lo asumimos como una pretensión de verdad. Se está afirmando algo que está correspondido, lógicamente, con lo empírico, lo que va a ser real, ¿no? Entonces, eso en la comunicación de los seres humanos, de las personas, está fuertemente cimentada, ¿no? Por eso desarrollamos nuestras actividades. Si de pronto el doctor Claudio, el doctor César, en ese momento concurrirían al Poder Judicial y señalan que van a ir a una audiencia, esa afirmación de que están yendo a una audiencia lo asumimos nosotros con una esencia de pretensión de verdad. Y seguramente si vamos a determinada hora a la audiencia, encontraremos al doctor Claudio o al doctor César en esa determinada audiencia. Entonces, siempre en las afirmaciones hay una pretensión de verdad. Eso está vinculado, obviamente, con esa dimensión epistémica de las afirmaciones que se realizan. Y no es hacer referencia solamente a algo creíble, a algo que pueda ser, a lo que se pueda dar crédito, ¿no? Bien, ¿qué pasa sobre este punto? Es importante a comenzar a hacer algunos avances con relación a los alegatos de apertura y alejarnos de esa perspectiva de que es solamente el cómodo sillón que nos otorgan para efectos de presentar al juez una versión creíble, narrativamente coherente, ¿no? Veamos punto por punto. Lo cierto es que se ha pretendido encontrar cierta inconexión o cierto antagonismo, vamos a indicar, entre las versiones coherentistas y las versiones de correspondencia. Entre pues, los alegatos de apertura, que solamente están construidos en clave narrativa de una buena historia, y entre los alegatos de apertura, que están vinculados a una afirmación, pero con pretensión de verdad. Bueno, lo diremos primero en nuestras palabras para que más o menos se entienda de qué estamos hablando. En primer lugar, es verdad que la narrativa supone un relato coherente que necesariamente está vinculado a los criterios de causalidad, de espacio y de tiempo, ¿no? Entonces se puede hacer una buena construcción narrativa y sin embargo esa construcción narrativa no tener nada que ver con la verdad. Es el caso de las novelas, ¿cierto? Imagínense 100 años de soledad, semejante construcción narrativa. La Casa Verde, La Peste, para ver de Albert Camus, Crimen y Castigo, Dostoyevsky. Percátense ustedes la estructura narrativa tan coherente, tan hermosa, pero sin embargo no tiene pretensión de verdad. Porque esa no es la idea de Vargas Llosa, no es la idea de García Márquez, sino es una construcción narrativa coherente. ¿Bien? Pero a la vez también puede haber una construcción narrativa, ¿cierto? Muy coherente, técnicamente muy bien elaborada, que sí está vinculada con la realidad. Pónganse a pensar en algunos tipos de novelas, donde con una perspectiva histórica se trata de reproducir acontecimientos a través de una narrativa, ¿no? Novelas históricas que tratan de reproducir aquello que en algún momento se dio. Y de eso encontramos también un conjunto de historias, narraciones coherentes, pero que están vinculadas con una realidad. Interesante, muy interesante, ¿no? Esa es una de las formas como se presenta el tema de una narrativa, pero ya con núcleo epistémico, ¿cierto? Ya no se trata de una narrativa solamente construida de manera general para entretener o con fines de crear artísticamente novelas, sino se trata de construir una narrativa pero que está vinculada epistémicamente a algo que acontece. Bien, por otro lado tenemos también la postura de que puede existir una mala narrativa, ¿cierto? Una pésima narrativa, y sin embargo no estar vinculado con la realidad. Imagínense qué sería eso, ¿no? O sea, se construye una pésima narrativa, pónganse a pensar una acusación fiscal, es mal estructurado, sin coherencia, y no está vinculado con la realidad. Cualquier coincidencia con algunas situaciones, como por ejemplo construir historias a propósito de ese caso tan sonado, tan mediático de Ciro Castillo,
donde de pronto no sabemos cómo así aparece una persona involucrada en determinados hechos, puede ser una interesante construcción. Perdón, puede ser una construcción, pero por ahí se señala, habría que ver esto, de que es una pésima construcción narrativa y que no está vinculado con la realidad. Eso también es un problema. También es un problema. Pero por otro lado también tenemos que puede haber una pésima construcción narrativa y sin embargo sí es epistémicamente entitativo, está vinculada a la entidad. Entonces, miren ustedes las diferentes perspectivas, cómo se presentan. La Fiscalía, en realidad, tiene material epistémico como para construir una narrativa adecuada. Se cometió el delito, tienen elementos de convicción, pero resulta que la Fiscalía no realiza su labor, que debería estructurar toda una imputación. Realiza una pésima narración y vean ustedes los efectos desastrosos que puede suponer impunidad. Se cometió el delito, pero sin embargo no se ha esforzado en construir una imputación adecuada. No hay narrativa, no se observa nada de ello, es incoherente, fuera de espacio, fuera de contexto, quebrando el tema de la causalidad. Entonces, cuando se tiene ese tipo de alegatos, donde lo que pasa es que sí sucedió el hecho, pero resulta más bien que no se construyó una narrativa coherente, entonces tenemos serios problemas. Probablemente se pueda generar impunidad, no por la ausencia de elementos de convicción, de dimensión epistémica, sino básicamente por la falta de construcción en narrativa de los alegatos de apertura, ¿no? Entonces, creo que si se ha entendido, por lo menos en esta presentación, esos 4 tipos de relación que existe entre la narrativa y la dimensión de lo epistémico, creo que podemos entender o conocer cuál es el contexto en el que se construyen los alegatos de apertura, ¿no? Vuelvo a señalar. Narrativa fina, extraordinaria, Vargas Llosa, por ejemplo, Fedor Dostoyevsky, y que sin embargo, en su par, que vendría a ser la dimensión epistémica, no tiene nada de eso. No hay niños que han nacido con rabitos de cerdo, no hay un sujeto que esté elucidando sobre cómo matar a la vieja Ávara, no tenemos Ávara, perdón, no tenemos nada de ello, no tenemos nada de ello. Simplemente es una narración tan entretenida que lo leemos y quedamos apasionados en esa lectura y pues, continuamos hasta el final, ¿no? Entonces, ¿eso se corresponde con los alegatos de apertura? No. En clave de dimensión epistémica, no. Pero esta forma de construir una narrativa creíble se correspondería con algún modelo de alegato de apertura, sí, el cúmulo, obviamente. Pero desde nuestra perspectiva, ¿ese tipo de alegatos de apertura se correspondería con la nuestra? No. Así es simple. No. Desde una perspectiva unilateral, para esa particular forma de conformación del juicio en Estados Unidos, sí se corresponde, pero desde nuestra dimensión, no. ¿Bien? Segundo modelo, tenemos alegatos de apertura, narrativa coherente, y tenemos una dimensión epistémica, es decir, una intención de aproximarnos razonablemente a la verdad. Sí se corresponde con nuestra realidad, como un deber ser. Cuando se construye alegatos de apertura, pues tienes que necesariamente utilizar todas las técnicas de la narrativa por necesidad, ¿cierto? Por necesidad y por necesidad de esa pretensión de verdad. Y tenemos obviamente un núcleo, que es ese dato de la realidad, que va a ser tomado en la narrativa para presentarlo ante los jueces. No para que los jueces crean, sino para habilitar toda esa actividad epistémica de prueba y llevar al juez, lógicamente, a una decisión, ¿no? Entonces, es el deber ser. Pero ya encontramos acá algunos problemas. Porque puede presentarse casos, creo que se va a entender bien ahora, donde hay una pésima construcción narrativa y también no tiene que ver nada con la descripción de lo que sucedió. No podemos decir que eso es ficción, porque la ficción en novela por lo menos observa la coherencia narrativa, ¿verdad? Es bonito, es lírico, no sé. Pero acá estamos construyendo una especie de atribución, ¿cierto? Pero sin contenido. Propio, obviamente, hasta de conductas delincuenciales, las difamaciones, las injurias, ¿no? Pues se hacen imputaciones falsas y peor todavía, mal construidas. Y luego tenemos acá simplemente que no se condice con lo que parece en la realidad. Eso es lo que de pronto encontramos en las prácticas de la fiscalía cuando presentan sus alegatos de apertura. En algunos casos sí, ¿cierto? Cuando simplemente no existen datos de la realidad, pero se esfuerzan en construir imputación, no obstante,
no obstante que no existen ellos. Y construyen por esa razón, como no existen datos de la realidad, pésimamente los alegatos de apertura.